No sé si entendí bien, pero es como que entre esos dos textos logré fusionar conceptos y entender un poco más esto del proceso de evaluación. Bien. En relación, hiciste un análisis bien pormenorizado, ¿no?, de los dos textos, ¿no? Yo lo que quiero agregar a todo esto que vos dijiste es que hay que tener en cuenta, y justamente desde un criterio ético, cuál es la intención del evaluador, ¿no? O del que se posicione o la que se posicione como evaluadora o evaluador. Si trabajo en una escuela secundaria y tengo que evaluar el proyecto institucional, la intención será mejorar lo que sucede en esa institución, ¿no? Mejorar a partir de la evaluación que se realice de ese proyecto. Y también lo que hay que diferenciar es la evaluación administrativa, que ya lo dije recién, ¿no? Lo dije en el otro Zoom. Porque hay que responder a una norma, ¿sí? Y que eso es la acreditación y la nota final o la nota que acreditan esos saberes, porque hay una normativa que lo exige, y otra es la evaluación como proceso y como producto de conocimiento a partir de las clases. Y después, por otro lado, el carácter que adopte la evaluación va a tener que ver con el carácter de la enseñanza, de los contenidos, hablando justamente de evaluar aprendizajes o evaluar procesos de enseñanza, va a tener que ver con el carácter de la enseñanza y de ese contenido, ¿no? Y se critica justamente la evaluación por medio de test, ¿no? Pero habría que ver o habría que pensar en esa institución por qué se instaura una evaluación por medio de test. O sea, no podemos evaluar si no somos parte y no conocemos las intencionalidades. Yo no digo que se enseñó, por ejemplo, el contenido gimnasia, y de la gimnasia trabajaron en secuencias, ¿no? Con tantos tiempos, trabajando en tantos ejes, trabajando distintos frentes. Bueno, ese era el propósito o los propósitos a largo plazo. Pero resulta que yo después tomo un test de flexibilidad. Esa es la incoherencia que hay que evaluar justamente de esta evaluación que no corresponde a esto que se viene enseñando, ¿sí? Ahí es donde hay que pararse. Pero, por ejemplo, no digo que evaluemos a partir de test, el test de flexibilidad, que es el que se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Pero si nosotros y nosotras no enseñamos, por supuesto, no estoy en un área de handball ni en un área de vóley, sino que estoy enseñando distintos test para mejorar la flexibilidad. Si yo estoy enseñando justamente esta capacidad motora, la flexibilidad, ¿por qué no decirles, miren, hay un test que es así, 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 se hace de esta forma, vamos a hacer la prueba, se los enseño hoy, lo tomamos, ¿no? Cada uno registra su propia medida, lo que pudo optar, no me acuerdo cómo se llama el test, el de sentarse. Test de Walsh. El test de Walsh, gracias. Dio tanto, bueno, y cuando después de trabajar en la clase, seguramente le hago hacer el mismo test, y si yo trabajé 1 hora en flexibilidad, porque esa era mi clase de gimnasia de ese día, seguramente
cuando lo tome de nuevo van a ver la diferencia. ¿Y por qué no enseñárselo? Ahora, no quiere decir que aplicar un test y medir signifique una calificación o yo lo tome como una evaluación. Y ahí está la diferencia, y ahí está el criterio o los criterios, y ahí está la intencionalidad de cada uno de los que piensan en la evaluación. No sé, Nicolás, porque dijiste muchas cosas y yo ahora me fui Profe, perdiendo una por ahí, consulta. pero por ahí estoy, sí, más o menos por ahí iba tu comentario, ¿no? Sí, sí, e inclusive esto que dijo acá último me aclara un poco más porque justamente el comentario que hice es porque de repente, porque nosotros estamos educados o nosotros, nuestra carrera nos inclinó para una determinada postura o una determinada perspectiva o un determinado sesgo, pero entiendo que nuestra profesión la vamos a ejercer en ambientes muy, muy distintos, no siempre ambientes humanistas, sociales, críticos. De repente nos va a tocar estar en un club o quizás en una escuela con inclinaciones exclusivamente eficientistas, técnicas, o que le importe que los chicos ganen el campeonato de básquet interescolar, por ejemplo. Entonces, justamente, ¿cómo intentamos romper con una cultura instituida en algo tan concreto que es la evaluación, que en realidad es algo concreto, pero bueno, ahí me lo contestó en esto último que... Claro. O sea, profe, Más allá, ya les doy la palabra, Ariel, ya te doy la palabra. sí. Más allá de los ámbitos de desempeño, club, gimnasio, colonia de vacaciones, lo que sea, constantemente estamos evaluando. Y la evaluación, además de depender de la intención que se tenga, eh, que no nos podemos despegar de eso, ¿no? Va a estar adecuada al ámbito y a lo que persiga, a la intención, ¿sí? Si es un entrenamiento, obviamente que voy a medir, ¿sí? Porque eso va a dar resultados por el tipo de práctica que se está llevando adelante y la intención que tiene esa práctica, ¿sí? Y en la escuela, ¿qué sucede? En la escuela también hay grupos, ¿no? Que compiten, y nadie se murió por competir. Y además la vida también es también competencia. Entonces yo no le voy a enseñar a perder, le voy a enseñar a ganar. Y esos que están compitiendo eligieron estar en ese lugar compitiendo. Pero eso no quiere decir que en otro grupo que no eligieron competir, yo no voy a ser profesora de educación física y no voy a enseñar. Por supuesto que voy a enseñar educación física y evaluaré de acuerdo al propósito, al objetivo, a la intencionalidad que tenga ese proyecto que yo estoy interactuando. O sea, nada está mal y nada está bien. Está, pero todo depende del lugar, del contexto y del tiempo. ¿Sí? Es así. Y la evaluación también. ¿Sí? Y nadie se muere porque lo evalúen, al contrario. Eso demuestra, y a uno mismo, demuestra que sabe de eso. O no, puede haber tenido un mal día, pero el docente es docente y sabe si tuvo un mal día o tuvo un buen día. Y eso también conforma la enseñanza. ¿Sí? Ariel. Sí, no, justamente por el tema este de la evaluación, de, como usted estuvo hablando, está buena eh, plantear la evaluación para que los alumnos, me parece, como para que se apropien un poco también de esa evaluación y la hagan, digamos, no con una marca estandarizada, sino desde dónde parte cada uno, ¿no? Tener esa noción de desde dónde arranca uno y ir logrando progresos, pero bueno, a nivel personal de cada uno, que me Claro, parece que eso es el mayor logro de cada individuo, ¿no? claro, Y es me parece, forma muy buena de tener noción de cómo va mejorando uno mismo y claro. obviamente cómo va mejorando todo el grupo, que ellos mismos Sí, se apropien de esa evaluación. y sí, hay un dibujito, pero yo no lo tengo acá preparado como para compartir pantalla, que hay un profesor, ¿no?
en un lugar al aire libre con un árbol. Y hay un rinoceronte, una jirafa, un mono, un perro, ¿no? Y el profesor les dice, bueno, al que pueda subir al auto, el que puede subir al árbol, aprueba la materia. El rinoceronte y la jirafa, bueno, no lo digo porque Va acompañado de la frase de Einstein, ese dicho. El de todos los chicos, todos somos genios, pero si evalúas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, va a vivir toda su vida creyendo que es un imbécil o un inútil. Claro. ¿Quién no dijo la frase? Tengo entendido que de Einstein venía, por lo menos en las imágenes que yo he visto, esa reflexión. No sé si será bueno. real, pero es la reflexión que plantea. Bueno, la voy a buscar. Bueno, claro, por supuesto. Y si nosotros cuando evaluamos aprendizajes no tenemos en cuenta desde dónde partió para cada uno, desde dónde, ¿no? Y eso que es la participación. O sea, nosotros evaluamos qué sabe, qué no sabe de educación física, pero tenemos en cuenta todo el proceso que se llevó adelante. ¿Sí? Y cómo cada uno pudo, porque no todos y todas pueden llegar a ese objetivo o cumplirlo de la misma forma. Y eso también se tiene en cuenta. Y esto no, son dos cosas diferentes a lo que decía Nicolás, a esto que estamos planteando, ¿no? Ten en cuenta desde dónde se parte. ¿Por qué? Porque Nicolás, lo que decía hoy era, bueno, que depende del ámbito. Y yo agregué que depende de la intención de ese evaluador o de esas clases, porque en las escuelas, bueno, está el grupo que compite y está el grupo que no compite, pero no porque el que no compita va a tener 7, 6 o desaprueba, no. Son grupos diferentes, son cursos diferentes, son elecciones diferentes. Hay que hacerlas. Lo que tenemos que tener muy en claro es que ese que no compite también tiene que aprender educación física, también tiene que ser evaluado para saber qué sabe y qué no sabe. Y también es una forma de evaluarme a mí para ver si en este proceso que llevé adelante pude enseñar eso que estaba enseñando. A veces estas evaluaciones finales no son finales para poner una nota y nada más. Es un corte, representan un corte que yo misma me propongo en este proceso para ver si voy bien para donde voy. Y después retomar. O sea, no quiere decir que le voy a poner un 7, un 8, no. Hago ese corte para tomar distancia y observar qué sucede. Y de ahí arranco de nuevo. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Perdón que interrumpa. Hay Sí. una chica esperando para entrar. En la conversación me dijo que avise. Leo. ¿Está? Sí. Perdón, busqué la imagen para tenerla por las dudas y me fui un segundito a buscar la imagen y me la perdí. Ya entró la chica. Bien, gracias. Profe, compas, sí. ¿Cómo andan? Leo, no sé quién está primero. Ah, perdón. No, yo no levanté la mano igual, si querés. ¿Ana Luisa o Fernando? Sí. Yo no levanté la mano, así que hablé él primero. Bueno, ¿levantaste la mano, Fernando? Dale. No, yo solo abrí la boca. Se va el tiempo. Bueno, no, la cuestión es la siguiente, digamos. Me parece que es la primera vez, y lo comparto con les compas, que encuentro una articulación real entre la cuestión, los planteos de la educación corporal y en este caso las prácticas. Entiendo que los tres textos sumados al de Crisorio, porque bueno, también me tomé el atrevimiento de leerlo, se vinculan de diferentes maneras. Me parece que el texto de Gayol lo que está implicando es un poco una actitud crítica de un actor que desde su experiencia, en este caso, imaginémonos nosotros como profes, evaluando en cierto punto cómo se evalúa, ¿no? O sea, desde las experiencias y desde cómo hemos vivido, en este caso, procesos evaluativos, lo que contaba la compa, cómo fuimos viviendo nuestras propias prácticas.
creo que esa práctica reflexiva la podemos hacer